chingada con la Culture Guild y sus reglas ridículas. El proyecto está aceptado desde hace más de un año. Ya sabían de qué se iba a hablar. ¿De qué se asustan? Una pinche pregunta de un radio escucha. Es Isait. Chaisa. Están escuchando el murmullo de los libros de la biblioteca. Soy su guía en estas laberínticas estanterías. Mi nombre es Omega Lindo, crítico literario y escritor. Acompáñenme a conocer los misterios de lo aún no escrito. El día de hoy tendremos otro programa extendido. Y justamente hablaremos de un libro descolocado y ominoso que se ha extendido a lo largo de la historia de la humanidad. En su portada solo se muestra el nombre Entriópicas, sin autor. El asunto con este ejemplar es que cualquiera que lo lea entenderá algo distinto y morirá junto al libro al poco tiempo. Parte de la leyenda tan extraña y sin bibliografía de este tomo aparece en los diarios de Robert Blake, periodista estadounidense, quien al investigar cosas sobrenaturales allá por Norteamérica, sabemos que esos sujetos abundan y no siempre son muy cuerdos, descubrió a nuestro objeto en cuestión. El sujeto no tuvo un final muy agradable, según he investigado, pero sí nos dejó un rico cuadernillo de anotaciones sobre este misterioso ejemplar. Según sus notas, las Entriópicas corresponde a un tomo de casi 24 centímetros de alto y de cerca de 350 páginas, imponente el mamotreto. Dice que lo encontró junto con otros libros en una iglesia abandonada y que, aunque no estaba interesado en leerlo directamente, sus apuntes fueron por otro lado y reportaron el estado del inmueble, y de las Entriópicas solo se menciona, como de pasada, por accidente en su diario. Es curioso que Mr. Blake no le haya dado la importancia que merecía este ejemplar, porque hay una extraña coincidencia con todos aquellos cercanos al libro, y es que llevan siempre a su lector a un final horrible. Las Entriópicas termina sus días también con su lector, pero cuando muere, otro ejemplar de las Entriópicas nace, es un doble de este. De hecho, les traigo el testimonio de dos Entriópicas consecutivas y el terrible hado que les tocó vivir a sus lectores. El registro es de hace unos años y gracias a internet es que tenemos esta información. Ya llegaremos a eso más adelante en el episodio. Vamos con la historia. En el 312 antes de la era común, Sale de Masaroma escribe un libro llamado Entriópicas, del griego emetropicón. Eme, que significa vomitar, trema, que es agujero, y topos, lugar. Y el icon es una representación. El icon siempre lo hemos visto en muchos de los libros de literatura o de tratados griegos. Eso es un poquito común, ¿no? El satiricón, necronomicón. Pero tuvieron que ser los latinos quienes lo rebautizaron como Entriópicas, ¿sí? El Emetropicón se rebautizó como Entriópicas. Pero, ¿de qué trataba? El manuscrito era originalmente un documento escatológico sobre la muerte y a qué lugar llegaba uno antes de morir. A esto nos referimos como una especie de limbo. Era extraña esta idea, sobre todo porque el limbo surge hasta mucho después. No queda mucho sobre este texto, solo que fue traducido y renombrado por Fermín el Viejo alrededor del año 200 antes de la era común. Algunos de estos pasajes se tomaron como epigramas porque eran incisivos y calaban al lector, pues reclamaban
el comportamiento excesivo de algunos hombres. Por ello, cayó perfectamente en la Roma de aquellos tiempos. Recordemos, habla de un lugar en donde van a llegar las almas, si es que tienen un mal final, ¿verdad? Claro que sí. Aquí tengo uno que decoró la tumba de Lucius Valerius Verrucia en la ciudad de Pompecarta. Está en la frontera de entre Italia y Francia. Se los leo primero en latín. Certo sub luna pallida umbra evenecit, in adenis complexus sepremus fit, tempus inexorabile non respicit, mortalis sepelitur in eternum it. Traducido algo así como, bajo la luna pálida, la sombra se desvanece, en el abrazo de Hades, el último acontece, el tiempo, implacable sin mirar atrás, sepulta al mortal en eterno compás. Debo agradecer a la profesora Aldonza Schloss de Etimologías Grecolatinas que me ayudó con la traducción. Mi latín no es tan bueno todavía y no creo que lo vuelva a hacer. Entonces, las Centriópicas de Sale de Mazarona, según dijo Fermín el Viejo, era una obra sobre el fin. Como dice su etimología, vomita la vida. Y aunque interesante, los anales de la historia lo tienen ahí solo por coincidencia. Pero entre las casualidades narrativas, Sale de Mazarona murió al terminar esta obra. Quizá desde allí ya estaba escrito el terrible destino que conllevarían todos sus lectores, como Fermín el Viejo, quien fue apuñalado por un negociante de manuscritos al poco tiempo de haber traducido la obra. Arriesgándome a una interpretación insólita, quizá fue este el pase de las Centriópicas al resto del mundo, porque de allí pudo ir a cualquier parte del Imperio Romano. 1826. Las Centriópicas forma parte de la colección de la Biblioteca da Scola de Montana Ensolarada al norte de Portugal. El impulsor de esta colección, Salvador da Silva, empezó a juntar muchos libros gracias al influjo de un libro que encontró entre sus saberes, las Centriópicas, o eso reza en su diario. Cuando terminó su lectura, da Silva pereció en su oficina tras un incendio de su lámpara de querosene. Las únicas víctimas, el ejemplar y el coleccionista. Ni una persona más, ni un libro perecieron con este fuego. Yo no hablo portugués, pero le pedí ayuda a Clara Pereira, profesora de Ingeniería de la Computación aquí en la Burgenreich. Debo de aceptar toda la ayuda posible de esta universidad. Y les dejo su traducción. Señores de la Biblioteca da Scola da Montaña, me dirijo a ustedes con gran entusiasmo y expectación por un libro que recientemente ha llegado a nuestras manos en la biblioteca que tengo el honor de dirigir. Se trata de un libro titulado Entriópicas, de un autor desconocido. Al hojear sus páginas, no pude encontrar nada fuera de lo común, pero a medida que fui avanzando en su lectura, me di cuenta de que estaba ante una obra singular, capaz de maravillar al lector más exigente. Debo admitir que en varias ocasiones durante mi lectura sentí que mi mente estaba siendo llevada al límite y que podría llegar a perderme en los laberintos de la obra, pero al mismo tiempo no podía dejar de leer y sentía que cada página era una revelación, un descubrimiento que debía ser compartido con el mundo. 1826, y este ejemplar sigue apareciendo por accidente, pero sin contener nada en realidad. El 19 de enero de 1942, el periodista Hans Fritzsche describió cómo, tras atacar un pequeño poblado durante una noche, el ejército nazi
dejó una serie de víctimas, entre ellos una niña de 13 años que murió junto a un libro llamado Las Centriópicas. El libro, dice Fritzsche, tenía una herida de bala, como si le hubieran perforado el corazón. Sería justamente el 23 de enero de ese mismo año que Las Centriópicas aparecería en el catálogo de la Universidad de Guadalajara, en mi ciudad natal, en México. El libro aparece perdido en su entonces incipiente biblioteca. Aparentemente, el último que tuvo este ejemplar fue uno de los senadores que, irónicamente, aprobaron la Ley Federal de Educación bajo el mandato de Manuel Ávila Camacho. A estas alturas de mi estancia, me es imposible cotejar el nombre del senador, pero estoy seguro que su apellido era Irigaray o era algo con I, a lo mejor era el nombre de Indalecio. Les prometo que en algún momento que pueda revisar el nombre se los diré, querido público, pero con la tecnología que tenemos hoy me es imposible investigar siquiera eso. Este fue un momento en el que pudimos ver esa famosa transportación del libro de las Centriópicas, que pasó de un lado del mundo a otro cuando uno de sus lectores muere. En este caso pasó de la niña que fue atacada durante la Segunda Guerra Mundial a México, así, de la nada. Tenemos otro ejemplo más contemporáneo de las centriópicas. Fue visto en una fotografía que le tomaron al escritor colombiano Reinaldo Fuentes en 1988. Esta fotografía es de las últimas que tenemos de él. Fue un día soleado, estaba en la playa leyendo con sus compañeros bohemios. De ahí en más, no se sabe qué pasó con él. Es una historia muy triste de un escritor con una novela y un poemario que desapareció un día en la playa. Yo lo sé. Este programa es distinto a los otros, hay mucha información rota, como si no pudiera darle guión a la historia. Pero por desgracia es así. Y cuento con ustedes, queridos escuchas, para armar en sus cabezas esta compleja narrativa fragmentaria. De hecho, un amigo que tengo en la Universidad de Salamanca dice que un tal Isaac Montfort falleció tras la lectura de este ejemplar. Según mi contacto, el doctor Carlos Reyes, a quien le mando un saludo hasta España, sucedió durante el régimen franquista. El señor Montfort leyó el ejemplar hasta el hartazgo y, cuando su vida acabó, su hija Nuria Montfort nos facilitó la información que viene en su diario. De este caso, tengo poca información certera y todo lo manejo como parte de una superstición y de las posibles noticias que tenemos de ellos. Pero el diario dice así: hoy también me he pasado largas horas leyendo las Centriópicas y me ha dejado estupefacto. Parece un manual para tornarse famoso. Al principio creía que era una lectura provechosa, pero conforme avanzaba por sus páginas, me percaté de que algo no iba bien. El libro parecía mofarse de mí, dándome consejos inverosímiles como quemar mi obra o dejar de redactar tonterías. En lugar de algo provechoso, el autor anónimo de este tomo se dedicaba a censurar todo lo que había hecho hasta el momento y ridiculizar mis aspiraciones de ser escritor. A pesar de todo, no pude dejar de leer. Cada página era una provocación, pero al mismo tiempo sentía una mezcla de ira y frustración, preguntándome si había malgastado mi vida en algo que nunca daría frutos. Al terminar la lectura, me quedé con la sensación de que ese libro era una especie de trampa, una ilusión que me había hecho creer que podía ser famoso, cuando en realidad nunca lo sería. ¿Cómo puedo competir con otros escritores que tienen más talento, más contactos, más recursos? ¿Qué sentido tiene seguir adelante con algo que, según las centriópicas, está destinado al fracaso? No puedo dejar de pensar en el libro. ¿Qué habrá detrás de esa sátira tan amarga, tan cáustica? ¿Será una obra maestra del sarcasmo o simplemente un intento fallido de alguien que está tan frustrado como yo?
Saludos a Mateo Alemán nuevamente. Dice que nos sintoniza desde su casa y nos agradece este programa que escucha con sus alumnos de Spanische Spreche 3, la lengua española 3. Nos dice, ¿alguien ha fotocopiado el libro? Perdón, creo que es una pregunta. ¿Alguien ha fotocopiado el libro? Excelente pregunta, Mateo Alemán. Ahora que lo mencionas, hace unos años un colega mexicano fue a la UBA a estudiar literatura fantástica y se enfrentó a una edición que yo estoy seguro que tiene toda la pinta de ser Las Centriópicas. Este colega registró en su correo electrónico todos sus descubrimientos y se los mandó a un amigo. Después llegó a manos de otro y así hasta a mí. El dedicarse a la investigación de libros raros ayuda mucho a veces, como se darán cuenta. Él dijo que era un libro llamado Biblioteca Universal Historia del Libro, pero que responde a todas las características que tiene este famoso libro asesino, porque desapareció en un viaje de Argentina a Uruguay. Se sabe que subió al buquebús SS 83110, pero no bajó, y por más que se le trató de ubicar, no se supo nada de él. De este autor tenemos una interesante pesquisa de una supuesta tumba de libros olvidados en Inglaterra, lo que para mí es una extrapolación de lo que estaba buscando, porque podría ser una referencia a ese cuento de Julio Cortázar en algún lugar de Edimburgo. Hay un libro con una página en blanco y si un lector llega a las 3 de la tarde muere. Algo así dice la minificción esta de Historias de Cronopios y de Famas, si no me equivoco. Y es convenientemente el ejemplar que se registró existiendo al mismo tiempo en otro momento aquí mismo en Suiza. Desde mi punto de vista externo, el libro para este doctorando era todo y nada a la vez, lo cual indica que puede ser una transferencia de lo que dice el Aleph, el libro de arena, ambos de Jorge Luis Borges. Al final de cuentas, las Centriópicas toman las esperanzas de sus lectores hasta llevarlos a la locura o a la muerte. Y esa es una idea porque, ante tu pregunta, que si se ha fotocopiado, no, pero sé que hay registros de incluso lo que decía ese libro. Pero sería una muy buen ejercicio, ¿eh? Tratar de fotocopiar ese ejemplar. ¿Todos leeremos lo mismo? Como sea. Como se ha mencionado, las entriópicas parece estar relacionado con los conceptos de entropía y caos. También yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? A partir de esto podría especularse que pues, el libro trata sobre cómo estos conceptos se manifiestan en diversos ámbitos. La física, la biología, la economía, la política, la cultura, qué son los intereses de cada persona que lo lee. Estamos imaginándonos, ¿verdad? Esto es supuesto completamente. No sabemos si el libro es pues, real, si son puros chismes literarios, pero esto podríamos relacionarlo con todos los avistamientos que hay, lo que le pasó a la niña en la Segunda Guerra Mundial, que la encontraron congelada en ese pueblo alemán con una copia perforada por una bala y que al momento después apareció en México. No sé si así se resuelva la duda, Mateo Alemán. Esto es justo el mecanismo de las entriópicas, un libro que no tiene buen fin y que muere junto a su lector embelesado. Pero la trampa es que el libro vuelve a aparecer y el humano no. Quizá lo primero que debemos destacar es la ambigüedad y complejidad de esta obra. Aunque no sabemos quién es el autor ni cuál es su propósito, Las Entrópicas parece desafiar las expectativas del lector y llevarlo por caminos inciertos y perturbadores. Para algunos, como Da Silva, el libro representa una obra maestra del terror metafísico, mientras que para otros, como el Dr. Montfort, es una sátira amarga y decepcionante sobre el mundo del arte y la fama. Pero, independientemente de cómo interpretemos Las Entrópicas, lo que es cierto es que su impacto en la cultura es evidente. A través de su proyección en la mente de los lectores, el libro ha generado debates, reflexiones y ha sido una fuente de inspiración para muchos autores y artistas a lo largo de los años. En última instancia, quizá lo que debemos destacar de Las Entrópicas es su capacidad para desafiar nuestras convenciones y hacer que cuestionemos
lo que damos por sentado. Sea como fuere, el libro nos invita a adentrarnos en territorios desconocidos y explorar las fronteras de nuestra propia imaginación. Pero esto es parte de las leyendas y solo porque aparece entre los registros de la Burgenreich es lo que yo conozco, y de no ser por su documentación y mi capital social y cultural no podría haberles hablado de él. Y antes de despedirnos, queremos agradecer a la Kulturgilde de la Universidad de la Burgenreich Universität por hacer posible este programa, y en especial a nuestros radioescuchas por acompañarnos en esta exploración de la enigmática obra Las Centriópicas. Esperemos que hayan disfrutado de las historias que hemos compartido, pero antes que nada les recordamos que esto es parte de la literatura y técnicamente estamos yendo con la imaginación a lugares inesperados. Nuevamente, gracias a todos por su interés en este programa. Les deseamos una buena noche y los invitamos a seguir sintonizando nuestra radio en el futuro. Hasta la próxima semana, donde nos escucharemos pase lo que pase. Siguiente semana hablaremos de un libro de magia que está en nuestra casa de estudios, la Burgenreich Universität. Buenas noches. Dieses Programm wurde Ihnen von der Kulturgilde der Burgenreich-Universität zur Verfügung gestellt. Weisheit, Ethik und Beruf. Du hast das Mikrofon am Anfang offen gelassen und ich habe es geschlossen. Was wurde gekocht? Nicht viel, aber ich muss dich warnen, dass die Kulturgilde mit dir sprechen will. Sie haben uns eine Mitteilung geschickt. Das Programm wird abgesagt. Wir nehmen nicht mehr auf. Ach.